Estamos en una nueva serie de predicaciones. Estamos hoy en nuestro segundo tema. Hoy vamos a ver el valor de seguir adelante. Cuando ya no tenemos fuerza, cuando los problemas son tan grandes que nos agobian tanto que no tenemos ánimo de ir adelante. Eso vamos a ver hoy. En 8 días vamos a ver el valor de seguir tu llamado. Cada persona, el Señor nos tiene un llamado, una propuesta de vida. Si tú quieres realmente tener esa vida que está plena de realización, de propósito, de bendición, pues hay que tener valor de seguir esa propuesta que el Señor tiene para nosotros. Eso lo vemos en 8 días. El día de hoy, preparando el tema de hoy, estuve revisando varios libros, consultando con varias personas y he llegado a la profunda conclusión, espero que me acompañen en esa conclusión, que la vida es difícil. Es dura. La vida es difícil. No sé por qué pensamos que es fácil. La vida es dura, es difícil. La vida no siempre parece cooperar con nuestros planes. Las cosas a veces van mal, aún como cristianos, ¿cierto? Nos desilusionamos, nos desanimamos, los planes fallan. Parece que hay algunas oraciones que no son respondidas. Parece que en medio de nuestro diario vivir, esos sueños que tenemos, a veces parece como que nunca se van a cumplir. Tal vez tú estás en un momento como este, donde también ocurre en la vida que viene un problema y otro, y otro, y otro, y otro, y parece como que todo se suma. En medio de pruebas grandes, en medio de un sufrimiento intenso, hay personas que reaccionan después de una pérdida grande o de un sufrimiento grande, reaccionan metiéndose como en una concha, aislándose, apartándose, como podríamos decir que se ponen en modo de sobrevivencia, porque a veces parece que no hay recursos ni energía para más, solamente para sobrevivir. En medio de a veces pruebas muy grandes, las personas paran de vivir para simplemente existir. La vida a veces trae momentos así. Hay otras personas que en medio de los sufrimientos, en medio de grandes pruebas, tienen una sorprendente capacidad de resistir, una sorprendente capacidad y un valor de seguir adelante a pesar de las pruebas. En la Biblia hay uno de estos personajes, el apóstol Pablo, que en 2 Corintios 4 versos 8 al 9 escribe: nos vemos atribulados en todos, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿De dónde se sacan los recursos? ¿Cómo podemos llegar a ser este tipo de personas como en ese momento manifiesta el apóstol Pablo? ¿Cómo tener ese valor de seguir adelante cuando ya no la damos más? Cuando estamos a punto de desfallecer. ¿Cómo tener ese valor de seguir adelante? Uno de los personajes del texto bíblico, de los libros de la Biblia que más nos enseña al respecto, es el libro de Job. Ese hombre sí que sufrió.
Ese sí tiene PhD en pérdida, sufrimiento y tristezas. Todo el libro de Job fue dedicado para aquellos que sufren la vida, y él sufrió mucho. En un día, él pierde todo su ganado, que eran las posesiones más importantes de aquella época. Pierde todo el ganado. Unos terroristas matan a sus hijos el mismo día. Y ese mismo día contrae una enfermedad incurable que le causaba grandes tormentos. Oiga, ese sí que tuvo un mal día. En la vida de él y en lo que él expresa en ese libro, podemos aprender a qué hacer cuando sobreviene esa avalancha de problemas que a veces parece que no podemos, ya no más. Hay varias cosas que nos enseña Job, este libro, y muchos otros hombres y mujeres en la Biblia, en la historia de la iglesia, aquí presente varios, son ejemplo en eso. En primer lugar, en momentos así, cuéntale al Señor exactamente cómo te sientes, todo lo que sientes, pero sé honesto, transparente, honesta con el Señor. Libera tus frustraciones, que Él las puede manejar. En medio de los problemas que tal vez estés enfrentando, mira, al Señor no vengas con el cuento: alabado Señor de la gloria bendita. Cuando por dentro estás y dices: no, esto no sirve para nada, ya no voy a creer en nada. La mejor forma es: cuéntale a Dios cómo te sientes. Él puede manejar tus sentimientos. Créame, Él puede manejar tus frustraciones. Tus sentimientos, por raros y difíciles y antagónicos que parezcan, Él los puede manejar. De hecho, Él te los dio. Miren cómo Job expresa todo su dolor. Job 1:20 dice: al llegar a este punto, cuando perdió todo, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¿Ven? Todos estos son señales de que estaba muy afligido. Yo sé que aquí en el auditorio hay unas personas calvitas, no espero que sea por eso. Pero él, sus vestiduras, todo lo que significaba su dignidad, miren, es hasta un acto de adoración. Porque por lo menos estás yendo al Señor y diciéndole: miren, Señor, me siento mal. Es allí cuando le decimos al Señor: Señor, ya no quiero creer. ¿Dónde estás, Dios? Mejor, como me decía una muchacha, mejor me devuelvo a donde estaba. Otra decía: pastor, y no vuelvo a la iglesia, y no leo la Biblia, y a mí no me lo digan. Dígaselo al Señor. Él es el que puede manejar tu corazón, tus sentimientos. Porque en medio de pruebas grandes, de grandes pérdidas, hay ira. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Hay dolor, ese vacío profundo por la pérdida de algo, o por no alcanzar algo. A veces nos sentimos como abrumados, choqueados, porque nos parece increíble: no, esto no me puede estar pasando a mí. Un señor me decía: esto no me puede estar pasando a mí. Como que no lo creemos. Y en medio de esas circunstancias también nos embarga el temor. Y a veces no queremos ni salir de la casa.
en medio de pruebas tan difíciles. Cuéntale a Dios cómo te sientes. Tus preguntas, tus dudas, tus iras, tus temores, cuéntale a Él. Él puede manejar tus sentimientos. Él puede consolar tus dolores. La Biblia es tremendamente honesta, casi cruda. Por eso no pinta a los personajes ni más ni menos, sino reales como son. Job, en el capítulo 7, verso 11 dice: por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. Amargura en que vivo me obliga a protestar. Sí, bataleamos con el Señor. Está bien. Bataléale a Él. Expresa. En medio de la confusión, Él puede atenderle. No asumamos falsas posiciones piadosas. Ay, Señor. No, ve delante de la presencia de decir, y cuéntale cómo estás. Toda tu incredulidad, tu decepción, cuéntale. A Él no lo vas a ir. Él no tiene miedo, tal vez tú sí, de manejar las emociones que estás teniendo. Él te va a ayudar. Cuéntale honestamente cómo te sientes. No sé cuántos de aquí son padres, pero aquellos que tenemos la experiencia, quiero contar una experiencia que creo que no es única mía. A veces me asombra y me pregunto con gran digamos, ¿qué podría ser la palabra? No es ira, sino con gran preocupación, que mis hijos adolescentes están terminando su bachillerato, tengan la osadía de cuestionar mi buen juicio, de cuestionar mi sabiduría, que además soy su papá y el pastor. ¿Cómo osan ellos decir que estoy equivocado? Ellos saben que los quiero. Ellos saben que tengo más edad que ellos, que tengo más experiencia. ¿Cómo se atreven a cuestionar a su papá? Parte de la experiencia de ser papá es manejar eso. Y Dios puede manejar eso también con sus hijos. Amén. Lamentaciones 2:19, el profeta Jeremías decía: levántate y clama por las noches cuando empiece la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Vean qué bonito, ¿cierto? Es muy gráfico, yo creo que alguna vez te has sentido así, ¿cierto? Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que están en peligro, que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles, todo el pueblo. El profeta Jeremías invita a expresar tus sentimientos, tus cuestionamientos al Señor. Todos, la mayoría, no todos, los grandes héroes de la Biblia tuvieron momentos así. Jeremías dijo que el Señor lo había decepcionado. Noemí, ¿recuerdan la de Ruth? Había dicho: por culpa tuya es que estoy así de amargada. David dijo: ¿por qué a mí me toca lo peor? Y así. Primera cosa, en momentos de suma prueba, cuéntale a Dios cómo
Pero de verdad, Él puede manejar tus sentimientos. En segundo lugar, acepta la ayuda de otras personas. Acepta la ayuda de otros. Dios no espera que tú manejes esta situación solo o sola. Puede ser que estés muy desilusionado, desanimado de la gente, traicionado, no sé. Pero Él no espera que tú y yo manejemos tremenda crisis solos. Acepta la ayuda de otros. Job, capítulo 6, verso 14, dice: aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Yo sé que en los momentos de mucho sufrimiento, ahí se prueba la verdadera amistad. No todos realmente terminan siendo tan amigos como uno pensaba, pero hay amigos. Y la invitación es más un mandato. Primera Tesalonicenses 5:11 dice: por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como vienen haciendo. Gálatas 6:2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Y apoyándonos, ayudándonos unos a otros. Pero el problema es que las personas, cuando están en una circunstancia así, se callan y no quieren compartir, y se ponen bravas con las personas alrededor, con la familia, los hijos, en fin. Una señora pues llega y la entiendo, decía: ¿y qué, pastor? ¿Usted me va a volver a mi marido? No, pues no puedo, pues eso solo Dios lo hace. Pero permite que otros te ayuden. Porque a veces nos volvemos tan negativos y las personas que nos quieren apoyar a nuestro lado dicen: eso me lo han dicho siempre y no me ha servido para nada. Por favor, permite que otros, y más hablo para los hombres, que muchas veces nos pasa, y muchas veces, sí o no, señoras, aunque mi esposa no se queja de eso. ¿Te ayudo en esta? No, estoy bien. No, todo está bien. Busquemos ayuda en otros. Es la importancia de no solo venir a la iglesia el domingo, que qué maravilla, y salir y ya no más. Qué bueno tener un grupo donde puedas apoyar a otros y recibir apoyo. Esta misma semana, qué bueno, empiezan los caballeros, empiezan el miércoles, las damas en la mañana y en la noche, los de Misión Colina, los profesionales empiezan, ya saben lo de segunda milla, universitarios. Esto no es simplemente porque no haya más que hacer en la iglesia y hay que tener actividades. Ojalá puedan unirse a uno de estos grupos y tener la oportunidad de apoyar a otros. No es como un caballero me decía: pero los otros son iguales de pecadores. Pues por eso. Así me pueden ayudar a mí en mis problemas. Miren, yo aprovecho de decir esto ya que no está aquí el director de caballeros, que es Darío Agudelo. No le van a contar. Pero créanme que a veces a mí no me dan nada de ganas de ir al grupo de caballeros. Después de un día de mucho trabajo difícil o lo que sea, lo que más quisiera, a mí a veces me pasa, no sé, es irme para mi casa,
comer y echarme, sentarme en el sofá o en la cama y ver un programa de televisión y no pensar en nada. Pero pienso que no solamente es porque me toca y soy el pastor porque para eso estaba allí, sino digo, no, primero va a haber alguna palabra, alguna persona que le veo, no solamente que voy a poder ayudar, sino que me va a ayudar a mí. Y yo creo que varios hemos experimentado esto. Y cuando uno llega ya y saluda y todo eso, y habla y está en el grupo, pues ya se anima. Comparte con otros. Deja que otros te ayuden. Es muy claro que los otros no son Dios. Pero deja de la neura, deja del mal genio y déjate ayudar un poquito de otros. ¿Vale? Amén. En tercer lugar, cuando estamos enfrentando pruebas muy grandes, sufrimientos grandes, deja de preguntarte ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja de preguntar ¿por qué? Porque entre otras cosas, el por qué lo único que hace es prolongar el dolor. Tengo varios años, créame, de pastor, y en mi propia vida, y no he visto la primera vez que el Señor responda a un por qué. Entonces, ¿para qué te cansas? No he visto la primera vez que el Señor a alguien le diga ¿por qué? Y aparezca el Señor sobre la tormenta y diga, mira, por esto, esto y esto. No ocurre. Deja de preguntar ¿por qué a mí? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué me va mal el matrimonio? ¿Por qué se quebró el negocio? ¿Por qué no consigo marido? ¿Por qué no consigo esposa? Y dele. Deja de preguntar ¿por qué? Job también tuvo él, no siempre fue tan bonito como los versículos que acabo de leer. Miren lo que él dice. Y miren el atrevimiento de los porqués de Job. Capítulo 3, versos 11 al 12 dice, estaba bien enojado. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Estaba bien desesperado. Unos versos más adelante, aún de la oración, mire lo que dice Job 3, 20. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se le da la vida a los amargados? Deja de preguntar ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? Una de las razones, siempre digo esto por lo menos una vez por sermón. Mire, si no le queda nada de este sermón, sino solo esto, está bien. Miren, una de las razones inútiles por las cuales no debemos preguntar ¿por qué? Es porque no es cierto que si entiendes la razón vas a sufrir menos o vas a cambiar. No es cierto. Créeme, lo he visto. ¿Quién te dijo que por entender entonces ya te vas a sentir mejor? No ocurre. El Señor me ha permitido tomar varios cursos de consejería y después de ver los cursos con diferentes profesores he llegado a la misma conclusión. Cuando yo pregunto por qué, o cuando las personas me preguntan
A ver, pastor, explíqueme por qué. ¿Saben cuál es la única respuesta? La respuesta que viene siempre. No sé. No sé. No sé. Y es que tu entendimiento de la realidad y mi entendimiento de la realidad es limitado. Conocemos en parte. Dios no nos revela todo. Proverbios 25:2 no está en sus bosquejos, dice en la primera parte: gloria de Dios es ocultar un asunto. Y cuando Dios oculta, dice el texto, no hay ni reyes que puedan investigarlo. 1 Corintios capítulo 13, versos 9 al 12, dice, no está tampoco, creo: porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Ahora vemos de manera indirecta y velada como un espejo. Pero entonces, allá en el cielo, veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta. Pero entonces, en el cielo, conoceré tal y como soy conocido. Nuestro entendimiento, tu entendimiento de la realidad es limitado. No tenemos la capacidad. Allá, cuando lleguemos al cielo, allá sí vamos a entender muchas cosas. Ah, Señor, y yo tanto que me quejaba. Y tanto que me amargué la vida, mire. Un pastor, les doy este consejo, me dijo: Juan Carlos, esos porqués que tienes, esas preguntas o esas realidades que no logras entender, haz una cosa. Normalmente las Biblias, y si tú tienes una Biblia, al final tienen una página en blanco. Anota esas preguntas y en situaciones que no entiendes. Y cuando llegues al cielo, se las preguntas todas al final. Bueno, yo sé que algunos están ya en nuevas tecnologías, entonces abre en tu celular inteligente o en tu portátil una carpeta. Preguntas para Dios. Los por qué es que no entiendo, no sé. Y escríbelos. No podemos entender todo. Es más, dice el texto bíblico que ni es bueno que lo entendamos. ¿Por qué después de 20 años de ahorrar meto la plata en este negocio y lo pierdo todo? ¿Por qué después de 20 años de matrimonio no podemos tener hijos y he hecho todo? ¿Por qué mi matrimonio no funciona? ¿Por qué mi bebé no se salvó? El mismo Job dice en 21:12, muy enojado con el Señor: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? ¿A ti no te ha salido una de esas? Deja de preguntarte por qué. Y en cuarto lugar, solo nos resta confiar y descansar en el Señor. Tenemos que confiarle a Él las cosas que no entendemos. Tenemos que confiarle. El Señor siempre, lo he dicho varias veces, responde la oración. Siempre responde. ¿A ti no? A mí siempre. Lo que pasa es que Él a veces responde sí,
A veces responde, no. A veces responde, todavía no. A veces responde y dice, no, yo no, hágalo usted. No, yo no, tú lo haces. A veces responde, ¿está loco? ¿Cómo pide eso? Y muchas veces en las pruebas solamente responde, confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Job se gastó 38 capítulos de la Biblia, imagínense, de la Biblia, cuestionando y peleando con el Señor, para darse cuenta que su conocimiento era limitado. De tanto preguntar, preguntó, Dios tuvo paciencia 38 capítulos de ese libro. Y empezó Dios a preguntarle, a ver, Job, ¿sabes tú cómo se hizo el universo? ¿Sabes tú quién puso la ley de la gravedad? ¿Sabes tú, Job, por qué el sol es caliente? Y empezó a preguntar. Entonces Job, hasta el capítulo 42, versos 1, 3 y 6, dice, por ejemplo, esto. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo. No es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco, dice lo que dice Job, que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Por tanto, miren lo que hace Job, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Él tuvo que decir, Señor, no sabía ni lo que estaba preguntando. Porque solo nos resta confiar. Hace algunos años, unos amigos pastores, creo que la historia la he contado de alguna u otra forma, reciben la noticia que nadie quiere recibir. Una de sus hijas de 11 años es diagnosticada con un tumor en el cerebro, en una ubicación sumamente difícil. Los médicos le dijeron, no creo que dure más de un año. Eso es prueba. Y ellos pasaron por todo esto. O tanto es el dolor de un padre que ellos decían, Señor, ¿por qué a ella y no a mí? Y bueno, ellos sí pidieron ayuda, medio mundo estuvo orando. Es muy difícil verles o escucharles relatar lo que significaba a ellos acompañar cada día a su hija a la quimioterapia y radioterapia. Y cómo esa peladita al comienzo se resistía y decía, mami, déjame morir, decía ella. Después ella cobra valor, la misma niña, después de la quimioterapia, que yo no sé si era así, de la radioterapia, todo eso, ya, los papás le preguntan, ¿y cómo te sientes? Y dices, papi, ya me siento mejor. Eso es duro. Después de 4 meses, le hacen sus chequeos y ya no era un tumor, sino eran 2. Señor, es que estás castigándonos, decía. ¿Qué no hemos hecho, Señor? Esa es la realidad de la vida. Ella decía una vez,
Señor, los médicos me dijeron 1 año. Ni se te ocurra llevártela antes. Eso es tú lo. A los 7 meses escriben a sus amigos y llaman a sus amigos, los más cercanos. Un día se levantaron y la mamá se dio cuenta que la niña ya prácticamente no reaccionaba. Ellos llamaron a sus amigos a decir: oren y ayúdenos, porque en el día de hoy nuestra hija va a partir a la presencia del Señor. Eso es. Cuando uno habla con ellos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron? No están todavía, hay 10 buenos y 10 no tanto. ¿Cómo se supera? Ella falleció ese día. ¿Cómo se supera eso? Los puntos que voy a compartir a continuación son lo que ellos dicen. A veces tenemos que repetirnos una y otra vez al día lo siguiente. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos una y otra vez esto. Primero, que Dios es bueno y es amoroso. Y ahí hay versículos de Job. Dios es bueno y amoroso. Y a veces tenemos que repetirnos una y otra vez, aunque todo alrededor sea lo opuesto. Él es todopoderoso. ¿Cómo se tiene el valor de seguir adelante? Repitiéndose una y otra vez que Él se da cuenta de todos los detalles de nuestra vida. Aún nuestros cabellos, dice, lo tienen contados. Una y otra vez decirse a sí mismo: Dios está en control, aunque parece que el mundo se está acabando. Una y otra vez repetirse que Él tiene un plan para mi vida. ¿Pero cuál plan, Señor? Que Él tiene un plan para mi vida. Una y otra vez repetirse: Él me protegerá. Y cuando no puedas más, vuelva y empiece: Él es un Dios amoroso y bueno. Él es todopoderoso. Él sabe de todos los detalles de mi vida. Dios está en control. Él tiene un plan para mi vida. Él me protegerá. Y si es necesario, otra vez. Y otra vez. El Señor nos va a dar el valor, la seguridad. Miren lo que escribe Job 13:15. Esto es difícil decirlo. Aunque Él me mate, hablando de Dios, en Él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de Él. Tú vas a seguir ahí luchando. Aunque Él me mate, en Él esperaré. No nos queda más sino confiar en Él. En quinto lugar, rehúsa a ser una persona amargada, porque el sufrimiento puede causar esto. Es una realidad. Job capítulo 1 versículos 21 al 22 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Tú y yo siempre tenemos la opción de elegir si el sufrimiento que estamos teniendo nos va a hacer una versión mejorada o una versión amargada. ¿Cuál eliges tú? La prueba que estás teniendo o vamos a tener, tenemos que decidir si después de esa prueba va a ser la versión amargada de tu vida o la versión mejorada.
Porque a veces nos confundimos y formamos, esos sufrimientos y esas pruebas forman parte de empezamos a meterla en nuestra identidad. No la utilizamos para madurar. Me explico. Es esa señora que en medio del divorcio lo empieza a incorporar en su vida, en su identidad, y se siente una mujer fracasada. Una cosa es divorciada, otra cosa es fracasada, es lo que dice. Pero entonces empieza a formar parte de la identidad de la persona. Si tuvo una quiebra económica, entonces empieza a decir: yo soy una persona arruinada. No, sí tuve 1, 2, 3 pérdidas económicas, pero yo no soy eso. Tú decides si por el sufrimiento que estás pasando o te haces una mejor persona o te vas a amargar el resto de la vida. Dios te va a dar la gracia para el día de hoy. Porque es que el problema a veces en el sufrimiento es: ay, yo no voy a resistir en 5 años. Preocúpate por resistir hoy. Y el Señor te va a dar la gracia para hoy. La oración que el Señor nos enseñó no fue: Señor, danos hoy el pan de todo el mes. Danos hoy el pan de cada día. Pero nuestra cultura materialista quisiéramos: Señor, danos el pan, ojalá de todo el año, para estar tranquilos. Así no funciona la gracia del Señor. Muchas de las angustias de las personas en grandes problemas dicen: pastor, yo no voy a aguantar más, yo no creo que llegue hasta diciembre. No sé, hoy el Señor te va a dar la gracia para hoy. No te preocupes, mañana habrá la provisión. Y hay personas a nuestro lado, recuerden, y tengamos un poco de compasión. El Señor da la gracia a ti que estás sufriendo, no a las personas que están alrededor. Porque a veces en medio del sufrimiento uno escucha unos consejos que uno dice: Dios mío, qué horror, qué consejo. Como el de la doña de Job, cuando está en medio del sufrimiento. En Job 9:10 dice: entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad después de lo que ha pasado? Maldice a Dios y muérete. Y él dice: gracias, mi amor. Qué linda tú. Tú vas a escuchar cada barbaridad. Bueno, Dios te va a dar la gracia a ti. No se la da al vecino, se la da a ti. La amargura lo que hace es prolongar el dolor. No lo libera, sino lo refuerza. Hebreos 12:15 dice: asegúrese de que nadie deje alcanzar la gloria de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. No te dejes convertir en esa persona así como amargosa. Más bien que sea la versión mejorada. El Señor hace eso. Muchas veces he visitado a personas sobre todo muy enfermas, muy graves, y uno va como a darles ánimo y las personas como las que le dan ánimo es a uno. El Señor da la gracia para cada uno que está sufriendo. Y por último, en sexto lugar, la vida sigue. Con esposo, sin el esposo, con mujer, con plata, sin plata, no sé. Con salud, sin salud, la vida sigue. Y hay que enfrentarla, el futuro, con valor. Yo sé que uno se llena de profundo temor, que hasta duda de todo.
Job es un libro poético. Y el siguiente pasaje es uno de los pasajes más hermosos del texto bíblico. Miren lo que escribe Job. Pero si le entregas tu corazón, hablando de Dios, y hacia Él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido, y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares, o los recordarás como el agua que pasó. ¡Qué belleza! O los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía, y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo, porque hay esperanza. Estarás protegido o protegida, y dormirás confiado. Este es uno de esos que hay que memorizar. Esa es la provisión de nuestro Dios. Está hablando Job. Todavía no había recuperado lo que recuperó, pero entendió que la vida sigue y puede ser más radiante. Enfrenta el futuro con valor. Ay, es que yo antes vivía tan bien, tenía buena plata y me daba mi luz. Enfrenta el futuro con valor. La vida puede ser más radiante que el sol de mediodía. Tal vez estás en el túnel, pero un poco más allá está la salida. ¿De dónde sale ese valor? Cuando ya no damos más. En primer lugar, ayúdeme, hay que contarle a Dios ¿qué? ¿Cómo nos sentimos? En segundo lugar, aceptemos la ayuda de otras personas. En tercer lugar, ya deja de preguntar ¿por qué a mí? Cuarto, confío en el Señor. Yo no puedo entenderlo ni puedo manejarlo. En quinto lugar, renuncia a ser una persona malvada, más bien una versión mejorada. Y por último, enfrenta el futuro con valor. Las personas, aún los creyentes, decimos, ¿y dónde estaba Dios cuando ese tipo borracho atropelló a mi hijo y lo mató? ¿Y dónde estaba Dios cuando yo tomé esa decisión que perdí todo? ¿Y dónde estaba Dios? Y Dios dice, Dios estaba en el mismo lugar que estaba cuando entregó a su hijo a morir en una cruz por ti y por mí, para regalarte la salvación a ti y a mí, que no merecemos. ¿Dónde está Dios? En el lugar donde estuvo cuando entregó a su hijo, pero también en el lugar donde victorioso lo resucitó, y que puede redimir y resucitar a ti. De hecho, es la promesa, el anticipo de la promesa de resurrección para todos. Hoy celebramos la cena del Señor. ¿Saben para qué también? Dentro de los muchos sentidos.
para decirte y decirnos como comunidad: Dios te ama. Y te ama muchísimo. No puede amarte más. No hay amor más grande. No puede haber. Por eso celebramos la cena. Yo sé que tal vez estés pasando por una dura prueba, pero Dios te ama muchísimo. Y vas a tener en Él el valor de seguir adelante hasta este feliz encuentro en su presencia, donde hasta todo lo entenderemos y todo nuestro sufrimiento será consolado. Por eso vamos a orar, nos vamos a preparar para la cena. Y en el día de hoy vamos a orar también. Permítame con mucho respeto, mientras todos inclinamos nuestro rostro en la actitud de oración. No estamos diciendo que el sufrir es fácil. Si tú estás pasando por una prueba, si sientes que ya como que no das más, me gustaría orar por ti. Si te pones de pie, me gustaría orar por ti. Si estás pasando por una de esas pruebas que estás muy afligido o afligido, me gustaría orar. Señor nuestro, tú ves la necesidad de mis hermanos o amigos, hermanas. Y tú quieres decirles que tú les amas y que nosotros también les amamos. Señor, ellos están aquí de pie diciendo que se sienten mal. Solamente tú sabes cuáles son sus sentimientos. Señor, recíbelos. Recibe las dudas, la incredulidad, la ira, los temores de estos hermanos y hermanas. Recíbelos. Tú puedes manejar sus sentimientos. Recíbelos. Señor, te pedimos que los rodees de personas que sepan amarlos y que ellos puedan reconocer del amor que les rodea. Solo tú eres Dios. Pero pones alrededor personas para orientarles, apoyarles, o tal vez solamente escucharles. Señor, te ruego que tú atiendas su necesidad y que ellos tengan el valor de decir hoy mismo, dejar de preguntar por qué, para que su vida sea edificada. Señor, recibe sus cargas ahora mismo. Señor, llena sus corazones de confianza, donde no lo hay y tal vez nada a su alrededor les muestre que hay buenas cosas para confiar. Pero te rogamos que tú les des la paz y la confianza de descansar en ti. Señor, recibe tus cargas y límpialos de toda raíz de amargura, de crítica, de queja, de negativismo. Limpia sus vidas de eso. Dales una fe y una confianza para el día de hoy. Hagamos eso. Señor, permíteles ver el futuro con valor. Acompáñalos en las decisiones que van a tener que hacer, tomar.
en los desafíos que tienen que enfrentar tal vez esta misma tarde, mañana mismo. Señor, libéralos del temor y que predomine en sus corazones tu amor. Pedimos esto, que tú los llenes con tu Santo Espíritu y los fortalezcas, le des la gracia para pasar la prueba. Bien agarridos de ti. Señor, y que la cena que vamos a tomar nos recuerde cuánto nos amas y cuán afortunados somos de ser tus hijos. Permítenos celebrar con gozo a pesar de la aflicción. Permítenos ser agradecidos a pesar de las limitaciones. Señor, rogamos esto en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a todos a ponerse en